Hola, bienvenidos a nuestro nuevo vídeo de la unidad 3. Hoy comenzamos con el tercer apartado. En este caso vamos a hablar sobre la difusión de la industrialización. Bueno, este proceso, esta revolución industrial, como todos sabéis, se va a iniciar en Gran Bretaña, ¿vale? Tal y como podéis ver en este mapa, la zona coloreada con este color rojo, bueno, pues establece que es el origen de esta revolución industrial, que tal y como sabemos se va a difundir por el resto del continente europeo, así también como por Estados Unidos, por Norteamérica. Bueno, el caso es que comienza en estas islas, ¿vale? Las islas británicas y en el caso también de Irlanda. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va a extender inmediatamente por unas zonas originalmente y por otras zonas. Es decir, va a existir una zona de industrialización más temprana, que la vemos aquí con este color anaranjado, y luego una serie de zonas con otros colores que indican que fueron más tardías, esas incorporaciones del proceso de la revolución industrial. Bueno, básicamente, pues este ritmo de difusión va a darse estas diferencias que se van a producir en cuanto a cuándo se produce esa llegada de la revolución industrial al continente europeo, va a verse diferenciada en base a una serie de factores. Factores como, por ejemplo, la existencia de recursos. Para que esa revolución industrial, para que ese proceso de industrialización se diese, se necesitaban una serie de recursos, como por ejemplo el carbón. Ya hemos hablado de que el carbón va a ser esencial para la industria siderúrgica, el hierro, obviamente, en esa industria siderúrgica también para la creación de máquinas y también en el sector textil el algodón, ¿vale? Inglaterra, como todos sabemos, bueno, pues contaba con un gran imperio y por tanto se nutría de esos productos, como es el caso del algodón, que provenía en su mayoría o bien de Estados Unidos también, o en el caso de la India, ¿de acuerdo? Bueno, también otra serie de cosas necesarias era, pues, por ejemplo, la disponibilidad de capital, es decir, que en esos países hubiese una capacidad de poder invertir dinero en ese proceso de industrialización, ¿no? Industrializar, mecanizar la industria, bueno, pues necesitaba de capital, necesitaba de dinero para poder realizarse. Y en aquellos países donde había esa capacidad, ese capital, bueno, pues se dio de forma más temprana. También se tenía que dar, tal y como vimos en el primer apartado, una serie de condiciones. A nivel de demografía, era necesario que hubiese habido un crecimiento demográfico, cosa que, bueno, se produjo de forma general en la mayoría de los países europeos, pero unos con más fuerza, como es el caso de Gran Bretaña, y en el resto de los países, bueno, pues fue poco a poco ese crecimiento demográfico también se dio, pero de una manera más lenta. Esto era fundamental para crear pues esa demanda, ¿no? Si había ese crecimiento de población, bueno, pues esto eh, se va a ver en esa demanda de productos, de bienes que van a necesitar esas personas, ¿de acuerdo? Esa demanda de esas necesidades se tenían que cubrir y por lo tanto, bueno, pues ahí entra ese proceso de revolución industrial. También, obviamente, pues una situación política favorable a ese proceso, que no hubiesen conflictos en ese momento y, bueno, pues que se diese una circunstancia, bueno, pues en este caso, favorable para poder producirse este proceso de industrialización. Continuamos ahora hablando de esas dos realidades, ¿vale? La primera va a ser una serie de países que os vamos a mencionar en los cuales se va a producir esta industrialización de una forma más temprana. Y después hablaremos de una serie de países en las cuales se produjo de forma más tardía. Comenzamos por esa industrialización temprana. Tal y como podemos ver en este vídeo, en este color verde más flojito, ¿vale? Ya hemos hablado de Gran Bretaña, pero ahora nos centramos en estos países. En estos países se va a producir esa industrialización debido a esa cercanía con Gran Bretaña y también a esos condicionantes que hemos hablado en el apartado anterior. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues a partir de la primera mitad del siglo XIX, en el año 1830 para ser exactos, se produce la industrialización de una serie de países que eran más próximos a Inglaterra o que también contaban con una serie de lazos estrechos, como es el caso de Estados Unidos. Vamos a hablar de Francia. Bueno, pues Francia va a retrasar, en primer lugar, el uso de la máquina de vapor, principalmente por la disponibilidad de los ríos, de esas fuentes, de esos recursos hidráulicos. Y bueno, pues aprovechando esa fuerza hidráulica, pues muchas de estas empresas originalmente van a estar establecidas ahí, pero poco a poco esa máquina de vapor va a establecerse en esas industrias francesas. La industria textil y siderúrgica se va a localizar sobre todo en la zona norte y al este del país, ¿vale?
Pasamos ahora a Bélgica. Bélgica, bueno, pues tuvo una serie de condicionantes, como hemos hablado, en este caso el crecimiento demográfico, tuvo un aumento de la población, lo que también va a facilitar esa industrialización, ¿vale? Ese aumento de demanda y por lo tanto esa necesidad de mecanizar el proceso de industrialización. Bélgica va a disponer también de transportes baratos, va a disponer de una serie de ríos, de infraestructuras como canales y una gran red ferroviaria. Y bueno, pues esto va a facilitar ese proceso de industrialización. Van a haber grandes inversiones de la banca en este sentido para obtener beneficios. La banca se va a, digamos, se va a incorporar a este proceso de industrialización, va a haber un beneficio en ese sentido y por lo tanto pues va a querer formar parte. También el sector textil vamos a ver que se va a ver favorecido por una industria, por una tradición artesanal. Y también el sector siderúrgico, que se vio favorecido por la existencia también de carbón y de hierro. Por lo tanto, Bélgica vamos a ver que va a ser uno de los países que va a tener todos estos condicionantes que hemos hablado anteriormente. En el caso de Suiza, también bueno, pues se va a producir una industrialización temprana. En este caso, Suiza va a contar con una serie de personas, de trabajadores especializados en la industria, tanto textil, y así también como en el manejo de las máquinas de precisión. Es el caso de los relojes de Cuco, estos tan famosos que hay en Suiza. Bueno, pues esto requería una gran especialización, una gran precisión, y por lo tanto Suiza va a contar con ese tipo de trabajadores de, podríamos decir, artesanales, pero muy especializados, ¿vale? A diferencia del resto de los países, que no hacía falta una gran especialización para trabajar en la industria, Suiza contaba con muchos trabajadores especializados. Bueno, pues esto hizo también pues fortalecer ese proceso de mecanización, de industrialización suizo. Asimismo, todos conocemos también que Suiza se caracteriza, entre otras cosas, también, además del chocolate y esos relojes de Cuco, por sus bancos, ¿vale? Suiza tiene una particularidad y es que, bueno, pues se encuentra en un estado, es un estado que favorece, en este caso, las inversiones bancarias. Y bueno, pues en este caso esa banca quiso participar en ese proceso de industrialización. De la misma forma, bueno, pues también va a crear una gran industria en cuanto del algodón, en cuanto a industria textil, pero va a aumentar su calidad y la va a transformar en una industria de algodón de lujo, ¿vale? Asimismo, también una gran industria de máquinas. Continuamos con Alemania. Bueno, Alemania todavía no es Alemania, todavía no se ha unificado, ¿vale? Recordad que el proceso de unificación alemana, tal y como vimos en la unidad anterior, bueno, pues tardaría un poquito más, pero bueno, se están dando pasos y ese proceso de industrialización va a ayudar mucho en ese sentido, ¿vale? Alemania va a contar con unas grandes minas de carbón, por lo que, bueno, pues esto va a favorecer la creación de esa industria siderúrgica, a partir del año 1820, ¿vale? En el año 1834, y esto sí que lo vimos en la unidad anterior, se va a crear una asociación llamada Zollverein. Zollverein, bueno, pues fue una unión aduanera de los diferentes estados alemanes. Recordad que Alemania en ese momento todavía no se ha unificado, sino que es un conjunto de diferentes países, pero que, bueno, pues comparten muchos elementos culturales, ¿vale? La lengua, las costumbres, tradiciones, una historia común, pero en este caso todavía sigue fragmentada en diferentes estados, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí ya se están dando esos primeros pasos con la creación del Zollverein, que es esa unión aduanera de los diferentes estados alemanes, para no pagar tasas, para no pagar aranceles, para el transporte de diferentes productos de los cuales tuviesen necesidad. Finalmente, bueno, pues vamos a hablar de Estados Unidos. No aparece en este mapa, pero bueno, Estados Unidos también va a ser una receptora de ese proceso de industrialización. Y bueno, va a contar con varios factores decisivos. Estados Unidos, bueno, va a contar con una gran superficie dedicada al cultivo de algodón. También va a contar con minería, va a contar con una alta demanda favorecida por la inmigración, la llegada de población por parte del continente europeo. Bueno, pues va a aumentar poco a poco esa población y también va a aumentar, como ya hemos visto, esa demanda de productos. Para cubrir esas necesidades, pues era necesario llevar a cabo ese proceso de industrialización. Asimismo, también el proceso de industrialización en Estados Unidos se vio favorecido por la construcción del ferrocarril, la cual pretendía unir los dos océanos, ¿vale? El océano Atlántico y el océano Pacífico. Bueno, pues ese proceso fue un proceso bastante largo y por lo tanto también necesitaba de una industria que suministrase todos los productos necesarios para poder elaborar esa red ferroviaria.
Y bueno, finalmente pues también hablaremos sobre ese sector textil y siderúrgico que también se estaba localizado tanto en el centro de Estados Unidos como en la costa este. Pasamos a la segunda fase, a una fase de industrialización más tardía, ¿vale? Como podéis ver, hemos hablado de Francia, de Bélgica, de Suiza, Alemania, ¿vale? Y bueno, pues ahora nos vamos a una serie de países que van a tener un proceso de industrialización un poquito más tardío, ¿vale? A diferencia de estos países que se empiezan a industrializar en 1830, bueno, pues estos empiezan ese proceso de industrialización comienza en el año 1850. Estos territorios van a contar con un atraso tecnológico al respecto de los anteriores, van a tener pocos recursos, también van a tener muy poca demanda y muy poca inversión, ¿vale? De la misma forma, se encontraban muchas veces alejados de los ejes de comercio internacional. Estamos hablando de países como, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suecia, que se encuentran al norte, pero también Portugal, España, Italia y Grecia al sur. También podemos integrar en este proceso, bueno, pues Austria, Hungría y Rusia, que se encontrarían al este. Por lo tanto, tenemos como tres ejes, uno al norte, otro al sur y otro al este. Y finalmente, bueno, pues hablaremos también de Japón, que no va a alcanzar esa industrialización hasta el año 1870. Hasta finales del siglo XIX, Japón permanecía completamente aislada del mundo exterior, del comercio internacional y por tanto de todas esas innovaciones, pero a partir de esa revolución Meiji, bueno, pues se va a producir esa entrada, ese proceso de industrialización, esos cambios que van a afectar al archipiélago japonés y que poco a poco pues la van a integrar dentro del comercio internacional. Bueno, pues lo dejamos aquí y continuamos con el siguiente apartado, en el cual hablaremos sobre las consecuencias económicas de la revolución industrial. Muchas gracias y un saludo.